Buenos días, campeones y campeonas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, niños. El día de hoy, lunes 9 de septiembre, vamos a desarrollar el área de personal social, el nombre de nuestra actividad. Analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de información. Nuestra meta. El día de hoy, campeones y campeonas, vamos a aprender a analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de información. Empecemos. Vamos a empezar leyendo el siguiente caso. Nos cuentan, los papás de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible. En una red social han encontrado una receta milagrosa que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. Hasta encontraron testimonios en los que las personas decían que gracias a la receta milagrosa habían sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar su salud y la de su familia, preparó la receta y la tomó para saber si era realmente milagrosa. Luego de tomarla, sintió un fuerte dolor en el estómago. Fue tan fuerte que tuvo que ir al médico y contarle lo que había ocurrido. El médico lo examinó y le dio medicamentos para que se sintiera mejor. También le recomendó no volver a tomar la receta milagrosa, porque fue lo que le ocasionó el dolor de estómago y podría ocasionarle más complicaciones. Bien, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a hacer un análisis, ¿ya? ¿Qué hizo el papá de Julia? A ver, ¿qué hizo el papá de Julia? Preparó la receta milagrosa y se la tomó, ¿verdad? Se la tomó. Ya está. La segunda pregunta, ¿qué nos dice? ¿La receta milagrosa era realmente milagrosa? ¿Por qué? No, no era milagrosa, porque le ocasionó el dolor de estómago, tanto así que tuvo que ir hasta el médico, ¿verdad? Claro. Estos chicos tienen que estar bien atentos a esta parte porque las preguntitas van a venir de tarea y ustedes la tienen que responder, ¿ya? Continuamos con la tercera pregunta. Nos dice, ¿la información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera? No, no era verdadera, era falsa, porque si hubiera sido verdadera lo hubiera hecho bien, pero no al contrario, ¿no? Ya está. Siguiente pregunta. Nos dice, ¿toda la información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud será verdadera? No, no es verdadera, porque la información debe ser de fuentes confiables. Ya tenemos que comprobar que sea de fuentes confiables. De lo contrario, nos puede suceder lo mismo que le pasó al papá de Julia, ¿verdad? Nos puede pasar lo mismo. Entonces tenemos que ver que sea de fuentes confiables. A ver, pasamos a lo siguiente. Nos dice algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Nos dice, así como la familia de Julia, muchas familias tomamos decisiones para prevenir y cuidarnos del virus y otras enfermedades en base a información que encontramos en diversos medios de comunicación como las redes sociales. Muchas veces ustedes chicos han visto, ¿no? Que nos llegan mensajes al WhatsApp de algún amigo, de algún vecino, a los amigos del papi, de mami les llegan mensajes en el WhatsApp o también les llegan mensajes en el Facebook y hemos visto, ¿no? Tomen esto para cuidarse del coronavirus, tomen esto. Pero no siempre es verdadera, no siempre es lo correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A ver, ¿qué nos dice la segunda parte? Nos dice, sin embargo, la existencia de información cuya veracidad no podemos confirmar puede poner en peligro nuestra salud y la de los demás, como es el caso de la receta milagrosa. Ahí se dan cuenta.
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la información que recibimos. Analizamos lo siguiente, el siguiente texto 1. A ver, ¿qué nos dice el texto 1? Dice, estar en lugares de clima frío, clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. Eso, chicos, ¿será correcto? A ver, veamos. ¿Qué nos dicen las preguntas? La pregunta número 1 nos dice, ¿has escuchado o leído información que se presenta en el texto 1? Esto, como les digo, les va a venir en sus preguntas al final, que tienen que hacer ustedes en su cuaderno, ¿ya? O en su hoja. Entonces, ahí tienen que responder con la verdad, si es que alguna vez han escuchado lo que nos dice el texto 1, ¿no? De estar en lugares de clima frío, clima cálido en la nieve, o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. ¿Lo han escuchado en algún momento tal vez? O tal vez sus papis han estado conversando con algún vecino, o lo han visto tal vez en el internet, en las redes sociales. Comentan, ¿ya? Sí, no, no he escuchado. ¿De dónde proviene esta información o quiénes lo dicen? De acuerdo, ¿no? Si es que lo han escuchado en conversaciones de sus papis con sus vecinos, de mi vecino, o si es que lo han leído en las redes sociales de las redes sociales, ¿ya? La segunda pregunta nos dice, ¿crees que realmente sea cierto lo que dice el texto 1? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Ustedes creen que sea cierto lo que dice el texto 1? No, claro que no. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, chicos, el Perú tiene climas extremos, climas donde hace mucha calor. Hay climas también templados, climas donde es tibiecito y también hay climas fríos, ¿no? Muy fríos. Pero sin embargo, en todos los lugares hay infectados. En todos los lugares hay infectados con COVID-19, ¿verdad? Entonces, si fuera cierto, donde habría mucha calor no estarían tan infectados, ¿verdad? Entonces, no puede ser correcta, ¿ya? No puede ser cierto. La tercera pregunta nos dice, ¿qué información similar a la del texto 1 conoces? Escríbela, menciona de dónde procede esa información. Ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Algunos nos recomiendan tomar el dióxido de cloro. Lo han escuchado tal vez en las noticias, algunas personas han comentado en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, ¿verdad? Y se han dado cuenta ustedes también que después ha salido en las mismas noticias que muchas personas han salido muy perjudicadas o han tomado el dióxido de cloro y han estado mal, se han enfermado y han ido al hospital y en otros casos, peores casos, también han fallecido. Ya, entonces, si se dan cuenta, es muy importante tener en cuenta toda esta información, que tenemos que tener mucho cuidado con la información que recibimos, con la información que vayamos a compartir también. Ahorita vamos a mencionar eso. La última información nos dice, la última pregunta, nos dice, ¿la información del texto 1 será un rumor o una verdad? Claramente es un rumor, ¿ya? Claramente es un rumor. Pero a ver, vamos a comprobar. Ya en el texto 2 vamos a ver qué es lo que nos menciona posteriormente. A ver, pasamos a la siguiente información que nos dice. A ver, nos dice, seguramente, al responder las preguntas anteriores, te has dado cuenta de que has escuchado información similar a la que se presenta en el texto que has leído y posiblemente conoces casos en los que esa información se ha puesto en práctica. Claro que sí, justo hace poquito les estaba comentando, ¿no? Del dióxido de cloro, que lo han estado comentando y en algunos lugares personas muy importantes como alcaldes han estado compartiendo esa información, ¿ya? Y al momento de compartirla, las personas les hacían caso y han puesto en peligro su salud, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y claro, sí hemos leído eso. A ver, ¿qué más nos dice? Nos dice, ¿qué debes hacer para saber si la información del texto 1 u otra similar que hayas escuchado es cierta? ¿Qué puedes hacer para que esa información no afecte tu salud y la de tu familia? Bien, campeonas y campeones, para poder responder estas preguntas vamos a leer un texto, ¿ya?
El texto titula ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Lo vamos a leer conmigo, ¿ya? Bien, nos dice la primera parte de la lectura, nos dice algunas recomendaciones para analizar de manera crítica la información que recibimos y tomar decisiones son: la primera, cuestionar si la información es veraz. Esto significa dudar siempre de la información acerca de las supuestas curas y formas de cuidarse del COVID-19. Ya, o sea, no podemos escuchar algo y quererlo poner en práctica. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que decir, ¿será cierto? Voy a averiguar. ¿Ya? A ver, ¿qué más nos dice? Del cuidarse del COVID u otros casos que se nos presenten los medios de comunicación, las personas y redes sociales. Es mejor indagar la información que publican especialistas en el tema, pueden ser, por ejemplo, en este caso, doctores, médicos, ¿verdad? Instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Instituciones internacionales especializadas y instituciones académicas como las universidades. También tenemos que tener en cuenta aceptar que podemos estar equivocados respecto a lo que creemos que es una verdad. Por ejemplo, que exponerse al sol previene el COVID-19. Es importante que reconozcamos que existen personas especialistas en el tema que tienen información con más sustento que nosotros. Debemos saber escucharlos y cambiar nuestra forma de pensar y actuar, si fuera necesario. Muchas veces nosotros creemos que alguien nos comentó, ¿no? Que ponernos al sol previene del COVID-19. Y ahí nosotros hacemos caso a eso. Pero hay especialistas que dicen que no, lo contrario. Entonces, ellos saben mucho más que nosotros, ellos han estudiado mucho más que nosotros, entonces tenemos que escucharlos y tal vez, como dice aquí, ¿no? Cambiar nuestra forma de pensar. La siguiente nos dice, manejar la emoción para juzgar la información. A veces tenemos mucho enojo o mucho temor y esto no nos permite procesar de manera adecuada la información que recibimos. A veces también, por el cariño o desagrado que tenemos hacia una persona, juzgamos sus ideas como válidas o no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, con nuestras emociones. Tenemos que ser muy objetivos al momento de querer juzgar a alguien. ¿Ya? Tenemos que, si es una persona especializada, claro, tenemos que creerle. ¿Sí? Si es una persona que ha estudiado, que ha investigado y que te dice, ¿no? De que el COVID se tiene que curar así y te explica de cierta forma. Entonces, si es una persona que ha estudiado mucho, pues tiene mucho conocimiento y tienes mucha razón también, ¿no? Pero si un amigo te dice lo mismo, no le vas a creer siempre, ¿ya? No le vas a creer siempre. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es pensar en cómo nuestras acciones o la de los demás podrían afectarnos. Esto significa que debemos interesarnos en los demás y respetar sus derechos. Por ejemplo, divulgar información sobre la prevención o tratamiento de una enfermedad cuya veracidad no hemos comprobado puede afectar la salud de las personas. Entonces no podemos compartir cualquier información que nos pasen, ¿ya? No podemos compartir cualquier información que nos pasen si no hemos comprobado, ¿ya? Por ejemplo, y todo esto, ¿quién nos lo dice? Nos dice, no, adaptada del Ministerio de Educación de Ecuador del 2011, ¿ya? Y ahí nos da un poquito más de detalle. Entonces, esta es una fuente que confiable porque ha sido del Ministerio de Educación, ya una institución muy importante. Ahora analicemos el texto 2. Les comenté, ¿no? Al comienzo, cuando terminamos el texto 1, vamos a leer el texto 2 y vamos a ver, vamos a explicar. Ya está. ¿Qué nos dice el texto 2? Aunque el clima sea muy soleado o cálido, se puede contraer el COVID-19. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos
Por lo tanto, no hay razón para creer que el clima cálido puede matar al nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Esta es una información que confiable, porque ¿quién nos lo dice? La Organización Mundial de la Salud. Y si se dan cuenta, ahí nos explica, ¿no? Todo lo contrario al texto 1. Todo lo contrario al texto 1. ¿Ya? Entonces pasamos a hacer unos análisis con unas preguntitas. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el texto 2? A ver, ¿qué nos dice el texto 2? Que así sea un clima cálido, ¿sí? Es posible contagiarse. Es posible contagiarse del COVID-19, ¿ya? La segunda pregunta nos dice, ¿crees que la información es verdadera? Porque claro que es verdadera. ¿Por qué? ¿Quién nos los dice? La Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Y ese es un organismo que internacional. La siguiente nos dice, ¿qué tiene que ver el texto 2 con el texto 1? Claro que el texto 2, ¿qué? Es una información confiable sobre cómo contraer el virus, y el texto 1 es una información falsa de cómo contraer el virus, ¿no? De cómo cuidarnos o de cómo contraer. ¿Ya? Entonces, esa es esa es la relación que tienen los dos textos. La siguiente nos dice, ¿qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud y la de los demás? ¿Qué debemos hacer? Debemos indagar, debemos investigar. Tenemos que, si encontramos información, ver de dónde es esa información, si nos las comenta algún especialista del tema, como médicos, ¿no? O como instituciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Salud, algunas instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, instituciones académicas como las universidades, ¿verdad? Ya está muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. La siguiente y la última pregunta nos dice, ¿qué recomendación le darías al papá de Julia sobre el manejo de información? Se le recomendaría al papá de Julia que debe indagar, que debe dudar de la información que le pase en el Facebook, en el WhatsApp, ¿no? En las redes sociales. Tiene que investigar él. Ya si le llega alguna información, que investigue si es verdad o no antes de que la prepare y se la tome, porque si no, otra vez le va a dar ¿qué? Dolor de estómago y va a terminar en donde el médico otra vez. ¿Ya? Entonces, hasta aquí serían las preguntas del texto 2. Bien, campeonas y campeones, ya estamos llegando al final. Tarea en casa, la actividad 1, ¿ya? Entonces ya hemos leído el caso del papá de Julia, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ese texto, ustedes van a responder todas estas preguntas. Ya la hemos respondido conmigo, ya les he dado algunas ideas. Ustedes tienen que completar esas ideas, ¿ya? Escribirlo de forma clara, con bonita letra, para luego que, eh, en el caso de que lo hayas escrito en el cuaderno, ponerlo normal, y en el caso de que lo hayas escrito en una hoja, pasarlo al portafolio, guardarlo en el portafolio. ¿Ya? Pasamos a la actividad 2. La actividad 2 nos dice lo siguiente. Responde las siguientes preguntas. Todas estas preguntas vienen a ser del texto número 1. ¿Ya? También las hemos resuelto. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, ya con bonita letra. Ya con bonita letra. Y por último, la actividad número 3, que vendría a ser las preguntas del texto número 2. También ya las hemos resuelto. ¿Ya? Entonces, todo eso lo guardan en su portafolio. Muy bien. Y bien, campeonas y campeones, llegamos al final de la actividad. ¿Ya? Entonces, espero sus actividades. Les voy a enviar las preguntas, las fichitas del día de hoy. ¿Ya?
No olviden de enviar sus evidencias de lo que se les vaya a enviar. ¿Ya? Solamente lo que han escrito con bonita letra, por favor. ¿Ya? Espero que esta semana inicien con mucha energía, con mucha fuerza, con ganas de aprender, con muchas ganas de aprender. ¿Ya? Espero que se cuiden mucho. Nos vemos la próxima clase, en el próximo video. Chao.